Buenos días, Dios me los bendiga a todos. El primer día de la semana. Hermoso es cantar a nuestro Dios y en este precioso día que Él nos da. Acostumbrados, decía mi hermano, a unas temperaturas enormes. Hoy nos bendice con este clima. Hay que disfrutarlo. Y más, cuanto más que ser alimentados por su palabra. Es algo increíble y un privilegio enorme que nosotros tenemos como sus hijos. El gran yo soy en la vida de cada uno de nosotros. Este tema dice: prensados bajo el peso del propósito divino de nuestro Dios. ¿Verdad? Esto punto mayormente, porque hay mucho aquí, pero el punto de cuántas veces nosotros nos sentimos o nos hemos sentido oprimidos, ¿verdad? Y literalmente, porque cuando alguien, por ejemplo, le avisan de un caso de una enfermedad grave, ¿verdad? La opresión en el pecho quedó. Imagínate en cuestiones financieras también, el despido del trabajo de repente o el perder la casa, ¿verdad? Y decir mañana te tienes que ir. Y es una opresión. El solo de ver a 3, 4, 5 personas que te estén marcando es un dolor, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de opresiones que sentimos. Yo creo que lo hemos sentido a lo largo de la vida. El hecho que nos digan o tener un familiar hospitalizado y que no hay mucho futuro, entonces causa mucha opresión. Pero este tipo de opresión dice prensado bajo el peso de un propósito de Dios. Y estamos hablando de nosotros, porque cuando estamos allá afuera, las personas que no han buscado a Dios, que no han sido lavados con la sangre de Cristo, pues lo sufren igual. La diferencia es que esa opresión ellos no entienden el propósito. De hecho, mucha gente lo hemos visto que al contrario, lejos de pensar, ¿no?, que Dios de alguna manera está actuando, al contrario. Y si tú vas y le hablas de Dios, por ejemplo, el caso de los hospitales, que hay muchas personas que sí, yo lo he visto, tú llegas y le hablas de la palabra y te dicen sí, la acepto, pero hay gente que te dice que no, y te dice no puede ser que esto que me ha pasado, me pasó esto, me pasó lo otro, mi hijo, mi casa, todo, y te dicen y no me vengas a hablar de Dios, ¿verdad? Entonces es a veces un poco difícil, ¿verdad?, decirle. A mí me han preguntado de qué Dios me hablas, porque solamente mencionan, dice, es que Dios es amor, ¿cómo puede ser el que Él me esté? Y le dicen castigando. Le digo, es que Él no castiga a nadie, Él no está castigando a nadie. Hoy en día la tierra no sabe que es un juicio de Dios, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento y sabrás qué cosa es un juicio de Dios, pero hoy en día no lo sabemos. Muchas veces es por causa de nuestras malas decisiones también. Nos equivocamos, fallamos y decimos, bueno, ¿y Dios dónde estaba? Nunca lo buscamos, nunca lo preguntamos, ¿no? Como decía una vez una vecina que la hija se le fue, se huyó con un muchacho y le dijo, mira, ese muchacho es de esto, y dijo, déjame, es mi vida, es mi problema. Oye, pero es mi problema, y se fue. Ahí en la tasta vive la muchacha, ya, una señora grande ahora. Y dice que un día regresa con un ojo morado, como a las 3 de la mañana, casi sin ropa, y le dice, mamá, ayúdame. Y le digo, es tu vida, es tu problema. No me invitaste a participar al principio, pues ahora qué. Entonces, no invitamos, ¿verdad?, a Dios, pero sí después lo queremos hacer partícipe y que resuelva el problema que yo mismo generé. Pero en este caso, el ser prensado, entender el propósito de Dios en nuestras vidas, el plan que tiene en nuestra vida. Eso es lo más importante, como nosotros debemos entender. Porque créeme que al menos yo he pasado muchos años hablando del cristianismo, no hablo de estando afuera porque ni el rumbo, ¿no? Pero estando en el cristianismo, yo siempre me preguntaba en realidad cuál era el camino. A pesar de que dice, bueno, pues es congregarte, estudiar la palabra, pues sí, pero no termina ahí nada más, ¿verdad? Y este relato a mí está en Marcos 14, pero este momento, que es el que yo quiero aquí que estudiemos,
bueno, no lo quiero llevar, el Señor lo puso en mi corazón. En Lucas 22:39, todo lo conocemos la historia, pero este versículo que dice, en Lucas, Marco dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Este está en Marcos 14:32 y conocemos toda la historia, ¿no? Y la versión de Lucas 22:39 dice, como acostumbraba, es decir, no era la primera vez que Jesús iba ahí, fue a la montaña de los Olivos y lo siguieron sus discípulos. En el 40 dice, cuando llegaron al lugar les dijo, hablen con Dios. Él lo narra de otra forma, para que no entren en tentación. El 41 en Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y hablaba con Dios. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que el orar es hablar con Dios, es platicar con Dios. Entonces, la oración, ¿verdad?, es hablar con Dios. Entonces, por eso mismo le decimos a muchas personas, no necesitamos una guía de oración, porque dice, esta oración es para esto, esta oración no, porque ni repetitivas palabras, ¿verdad?, vanas palabrerías. Esto cabe mencionar que en el antiguo Egipto, ¿verdad?, como hoy no está muy lejos, cada ídolo, cada dios tenía un tipo de oración y un tipo de nombre. Entonces, por lo tanto, espérame, ¿de qué nombre me dices y qué oración hay que hacerle? Porque uno es para la cosecha, otro es para la pesca, otro es para el clima, otro es... Entonces era una serie. Por eso, entre muchas cosas, cuando Moisés le pregunta al Todopoderoso, a Dios, ¿cómo es su nombre? ¿Qué le voy a decir yo a tus hijos, a Israel? Bueno, no estaba Israel, eran los hebreos. Él dice, yo soy, dile que yo soy. No le dio un nombre como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él como había aprendido en Egipto, pues él dice, bueno, ¿qué nombre le llevo? Entre tantos que hay, ¿cuál le digo que me está hablando hoy? Y no le da un nombre, le dice yo soy, ¿verdad? Porque él no es el tiempo, es el tiempo presente, es decir, ni el pasado ni el futuro, el yo soy es el que le está hablando. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros hablamos con Dios, es importante hablar, platicar. Siempre decíamos, cuando uno habla con el Señor, no es la misma repetición, sino como si hablamos con cualquier persona. Imagínate una persona todos los días le digamos lo mismo, ha decidido a la tercera vez, oye, ayer me lo dijiste, ¿no? Entonces, Jesús entra al Getsemaní, pero aquí el punto es la opresión, porque él también estaba siendo ahí oprimido. Ahora, esto se va al contexto cultural judío de que esto no fue una casualidad. Jesús dice el Evangelio de Lucas 22:39, dice que como acostumbraba, muchas veces había estado ahí. Y hoy en día, y en ese tiempo también, a un lado está el cementerio judío. Hay muchos, hoy en día hay más de 1000, se presume que más de 1000 sepulturas ahí. Y ese lugar también divide, ¿verdad? Y del frente de ese lugar de los Olivos se ve la puerta de entrada por la que va a regresar el Mesías. Y los hebreos ahí la tienen y dice, por ahí va a entrar nuevamente. Por ahí entró, ¿verdad? Y por ahí va a regresar. Entonces ellos, estoy explicando el contexto judío de que en ese lugar de hoy en día, del Getsemaní, que significa prensa de aceite, porque ahí molían, ¿verdad?, para las aceitunas, para extraer el aceite. Por eso mismo también conocemos que la profecía dice que molido fue, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, exactamente. Entonces, como tal, él estaba siendo ahí, en ese lugar, molido, ¿verdad?, oprimido por el propósito divino. Y sabemos que más adelante dice la Escritura que él le pidió al Padre, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, no la demás, esta en sí, ¿verdad?, la de redimir al pueblo, pero no se podía redimir de otra forma, tenía que ser con sangre divina, no podía haber sangre de ninguna otra fuente, ninguna otra índole, porque no hubiéramos tenido esa redención, tenía que ser su sangre. Entonces,
En ese dolor, él estaba siendo oprimido, estaba siendo transformado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros decimos en un problema, cuando yo siento esa opresión, la pregunta no es ¿por qué a mí? ¿Verdad? Porque es más como Pablo que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor muchas veces nos lleva a través de ese problema, nos está guiando hacia un propósito. Ahora, hay muchos que tenemos un propósito definido para Dios. Hay otros que no. Hay otros que requieren más fuerza, más para pulir ese carácter. Si se da cuenta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de una forma es llamado Pablo, de una forma es llamado Noé, Moisés, Abraham. Dios actuando en la vida de cada uno de ellos con un propósito, ¿verdad? Saca a Moisés de Egipto, era la máxima autoridad. ¿Y dónde lo lleva? Al desierto, para cuidar ovejas, ¿no? Es como si alguien hoy en día estuviera en una gerencia o en un grado político alto, de repente se convierte a Cristo y el Señor le dice, ahora te vas a ir al ayuntamiento y vas a recoger basura. Y dice, tú no es el diputado el que anda ahí barriendo las calles, ¿no? Entonces dirías tú, ¿cómo? Ahora, la gente no lo puede entender, pero imagínate que tú entendieras ese propósito, ¿no? Imagínate que entendieras ese propósito, que dijera, ¿por qué quieres que yo recoja? ¿Qué me quieres decir con todo esto, Señor? O puede ser una relación. Puede ser que yo en el mundo haya elegido una relación y hoy en día tantos problemas que se están dando, y en lugar de decirle, Señor, ¿por qué a mí me mandaste este problema? No, yo no te lo mandé, tú lo buscaste. Pero también te muestro la salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Yo actúe, que yo obre conforme a tu propósito, ¿verdad? Son muchos factores que podemos nosotros. Esto lo comento para analizar cada paso de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere en esa opresión, en ese problema, en esa situación económica puede ser, puede ser que no sea económica, pero sí con la pareja, sí en la relación, pero sí en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué propósito? Pero también puede ser del otro lado. También puedes tener un buen trabajo y también el Señor de ahí sacar un propósito. También puede ser, Señor, ¿por qué me bendices tanto? ¿Por qué yo no hago tanto y ahora en el trabajo me dieron coche, me dieron buena ruta, me dieron buen trabajo? ¿Por qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Entonces, todo es para un propósito divino en nuestra vida, ¿verdad? Aunque querramos o no, eso sí o sí. Y voy un poquito más allá. Me he encontrado personas que por falta de este propósito quieren quitarse hasta la vida. Yo me he encontrado personas que dicen, ya qué caso tiene vivir, me voy a quitar la vida. ¿Por qué? Años, dice, problemas con la familia, me dejaron los hijos, los familiares, la pareja, todo, y para ella se le vino, como decimos nosotros, el mundo encima, ¿y qué optan? Pues me quito la vida. No, nunca han encontrado el propósito. Pero lejos de ir a quien sabe cuál es tu propósito, mejor escuchan al enemigo. Y dice, ya no hay solución, quítate la vida. Sin embargo, estamos oyendo, yo siempre recomiendo el texto de Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1, del 4 al 5, donde él dice, antes, y ese a mí se me grabó siempre, antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, antes. Es decir, ese propósito fue puesto desde antes de que nosotros nos formamos. No es de que porque mi mamá me abandonó, mi papá, pues yo ya me voy a dedicar. Hace poco me mandaron unos mensajes así, me dice, ya mis padres murieron, yo ya... le digo, no, espérame. Si tú quieres dedicarte a eso, decida, no me des excusa de eso. Tú lo estás decidiendo. Tú quieres dedicarte al alcohol y todas esas cosas como pretexto, no lo pongas. O sea, de que te gusta, pero hay una salida. ¿Ya? Y entonces le mandé muchos textos bíblicos. Y uno de ellos, el primero fue este. Y le dije así que antes que nos formara en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había puesto un propósito divino. Tienes que preguntarle a Él. Que si esta depresión, esta tristeza, esta ansiedad que yo siento ahorita, es para llevarme a un camino nuevo. Como a Jesús, ¿verdad?
su propio hijo. Le dice, si es posible. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Padre? Le mandó un ángel. Dice, y vino un ángel para consolar. ¿Lo iba a pasar? Sí. Cuando Daniel estaba en la cárcel, cuando José estaba en la cárcel, yo siempre digo, y no dice ahí que Dios abrió las rejas y lo sacó. Dice, pero Dios estaba con él aún en la prisión. ¿Tenía que pasar el proceso? Lo tenía que pasar. ¿Tenía que pasar la opresión del problema? La tenía que pasar. Y dice el Señor, no te preocupes, pero yo estoy aquí contigo. Porque lo que necesito es que tú aprendas este momento. Entonces, en base a lo que nosotros estamos pasando, no es porque a mí, sino ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo más desarrolle? Una habilidad, ¿verdad? Nos dio muchos talentos y totalmente a veces diferentes, ¿verdad? ¿Qué significa ese ser prensado? La imagen bíblica del prensado refleja la presión, el moldeamiento divino en nuestra vida, como la uva que se prensa para hacer vino fino. Dios usa las pruebas para extraer lo mejor de nosotros y revelar nuestro verdadero propósito. Cuando, imagínense esa uva, ¿verdad? Ni siquiera se imaginaba cuántas veces iba a ser prensada. Pero la primera prensada, la primera, era el jugo más importante, la primera, porque era con esa primera aceite que salía puro, era el que se llevaba al tabernáculo. Y era con el que se encendía la menorá, la lámpara, y era con la que se ungía a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes también, y era también con la que se ungía a los reyes. ¿A quién más se ungía? Reyes, profetas, sacerdotes, solamente. Pero era de la primera, después se volvía a pasar, ¿verdad? Y se usaba en otras situaciones. Y hasta menciona la historia que hasta 5 veces ese mismo, diríamos, bagazo, la cascarita que iba sobrando, la seguían y la seguían y la seguían. Ponían un animal que diera vuelta con una piedra y pásale y pásale y pásale. Por eso ese lugar se llamaba Getsemaní, molino de aceite. Ahí era triturado y triturado y triturado y triturado. Ya después para usos comunes lo usaban, pero el primer aceite. Recuerden que Dios siempre es lo primero, no dice lo que te sobre, lo primero para Él, ¿verdad? Entonces, el aceite, dice, de la uva era la primera y era molida ahí en ese huerto de Getsemaní. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años, desde hace muchos miles de años que venían haciéndolo ahí. Por eso ahí también tenía que estar el Señor, que iba a ser molido, y lo fue molido, como dice la Escritura, triturado más bien, ¿verdad? Dice, este proceso no es un castigo, sino un acto de amor paternal. Es la manera en que Dios nos refina, nos moldea y nos prepara para cumplir su voluntad perfecta en nuestras vidas. Fíjense bien, no es un castigo. Así que el problema que está pasando la persona, el problema económico no es un castigo. El problema con mi relación no es un castigo. Es un propósito de Dios que tenemos que entenderlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para irnos refinando, para ser mejores todavía, ¿verdad? Cada día, cada instante de nuestra vida. Y créeme que funciona, créeme que es cierto, ¿verdad? Porque todos los problemas que, al menos en lo que yo he pasado, obviamente no soy el mismo de hace ni 30 años, ni 20 años, totalmente diferente, ¿verdad? Y que todavía, claro que cometemos errores y mientras estemos en este cuerpo, pues, seguirá equivocándose, ¿no? Dice, Dios nos creó con un propósito claro. Dice, Génesis 1:27 revela que somos hechos a imagen de Dios con un llamado sagrado a fructificar, multiplicarnos y gobernar sobre la creación, en el cual hemos fallado, ¿verdad? Por eso vemos esto, lo que le llamamos, para empezar, estos cambios climáticos. Pero dice, revela, somos hechos a imagen. A nadie más en la creación le dieron la imagen. Y 3, dice, daban testimonio. Pero a nadie más dijeron, lo hagamos a nuestra imagen. Y semejanza, ¿verdad? Semejante. Por eso cuando veían los judíos a Jesús, decían, vemos a uno semejante al Hijo de Dios.
vemos semejante a Elías. Entonces, ¿por qué? Porque debemos reflejar esa semejanza. Así que ya teniendo la imagen, hay un estudio que es muy extenso, también no lo he terminado, pero habla sobre el ADN de nosotros, está escrito el nombre de nuestro Dios. Eso no lo digo yo, es una investigación científica a nivel incluso mundial. Cada cierto espacio de nuestra médula ósea está el código del nombre de Dios. Las 4 letras, el tetragramatón. Equivalente a números, y los números en hebreo significan el Yud, el Hei, Bat, Hei, que es el yo soy. Y está escrito en el planeta y está escrito en toda la obra de él. Así que estamos hechos sí o sí. Y toda esa Torah, toda esa ley del Antiguo Testamento, Cristo la clava en la cruz y ahora le dice, la voy a poner en los corazones. Ahora todo eso vino a activar ese ADN, ese código genético para nosotros. Por eso le decía otra vez, en mi trabajo le decía a una persona, actúas así porque no has activado el código. Y ahora les hablo un poco más, ¿no? Profesional, ¿no? El código genético en tu ADN. Porque no le hablo de religión. Porque ahí dicen, es que esta es, le digo, no, es que está dentro de ti, pero como nada más eres cuerpo y alma, no eres tripartita, eres bipartita nada más. A ver, explícame eso. Nace ahora la curiosidad, ¿verdad? Entonces no los activaron, ahí así te vas a morir, como un animalito. Diseño único, cada persona tiene un diseño único y un plan divino trazado desde antes de la fundación del mundo con dones y talentos específicos. Mira, nos damos cuenta cuando mandamos a alguien a hacer algo, ¿no? Dice, hazme un arroz y queda horrible. Bueno, pero hay personas que tienen un talento, ¿no? Y te hacen una sopa riquísima, ¿no? Entonces te das cuenta y dices, mira, fuera de la cocina porque tú no sabes, ¿no? Entonces no es su talento. Ah, pero tiene otro talento. Yo tenía un grupo hace como 10 años y me acuerdo que mandábamos a una señora a otras actividades como administrativas, como mandarla al área de control y molesta lo hacía. Pero un día que la mandamos a la cocina, no, se movía como pez en el agua. Dice, a mí déjenme aquí todos los eventos, yo me encargo de todo. Y entonces la dejamos. Y entonces digo, no, espérame, hay que ver quién es bueno en esto y en esto y en esto. Y empezamos a ver. Y dice, no, a aquel le encanta la música, ponlo allá en el área de sonido. A este le encanta lo electrónico, ponlo acá en redes sociales. Y así. Entonces todos formamos como un cuerpo. Así que si yo tengo un talento, tal vez no sea bueno en el otro. Tal vez no sea bueno, no sé, a lo mejor cantando, a lo mejor no soy bueno para buscar un texto bíblico. No sé, no le entiendo cuál es. Pero a lo mejor soy bueno cantando, o a lo mejor soy bueno predicando, o a lo mejor igual y no. A lo mejor tu talento está en la administración para el cuerpo de Cristo. Hay tantos talentos que Dios nos ha dado. Dice, nuestra vida cobra verdadero sentido y plenitud cuando descubrimos y abrazamos ese propósito eterno que Dios diseñó para nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que descubrir y trabajar con amor y gusto sobre ese talento que el Señor con ese propósito nos hizo. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, el ejemplo supremo de vivir bajo el propósito. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Así que la vida de Jesús fue un modelo perfecto de obediencia y entrega total al plan de Dios. Vino a cumplir esa Torá, esa ley la vino a cumplir. La ley de Moisés la vino a cumplir tal cual. No podía fallar, no podía equivocarse, porque entonces toda la humanidad. Y algo que leí hace poco, esta versión de la Biblia que dice que a pesar de que lo estaban crucificando, a pesar de que lo estaban dañando, que lo estaban golpeando, lo que no sabían es que cuando él muriera en la cruz, esa salvación no solamente era para los hebreos ni para los que lo siguieran, también era para ellos, para esos mismos soldados que un día lo golpearon, que un día lo lastimaron. Si se arrepentían, no importaba, ellos también alcanzarían misericordia. Amén, hermano. Amén. O sea, que no importa, hermano. ¿Qué nos da el ejemplo?
que esa opresión que estamos viendo, es posible que sea por un familiar, es posible que sea por un amigo, por un vecino, por tanto, pero finalmente tú sabes que eso va a dar fruto, porque si es propósito de Dios, esa persona tal cual va un día a darse cuenta de que Dios estaba actuando por amor a ella. Dice, ¿cómo es que no me agrediste? ¿Cómo es que no me atacaste? Y eso un día va a dar frutos. Mira este ejemplo de Moisés. Dice Éxodo 3, 11, 16. Entonces Moisés respondió a Dios cuando lo lleva a donde está la zarza. Fíjate, una zarza que ardía y no se consumía. Qué hermoso, ¿no? El fuego del Señor. ¿Verdad? Dice, fíjate la pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto es importante, hermano, porque muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. Yo le he preguntado al Señor, ¿por qué tanta misericordia hacia mí? ¿Quién soy yo? Le dice Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Para que yo sea el que rescate a Israel. ¿Verdad? Dice Éxodo 3. Voy a buscarlo aquí. Éxodo 3, 11. Pero Moisés respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El 12 dice, y él respondió, fíjense bien, yo quiero que se graben este número 12. No es lo que tú le preguntas, espérate, ¿quién soy yo? Mira, Javier, es que tú te elegí a ti porque hablas bien. Es que te elegí a ti porque cantas bonito. No. No es importante lo que tú eres. Le dice Jehová, le dice en el 12, ciertamente, ¿qué le dice? Yo estaré contigo. Esta será la señal de que te envié. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim sobre toda esta montaña. O sea, no es lo que eres tú, Moisés. Es lo que es, ¿qué? Es lo que es. Es lo que es Él. Por eso en la palabra Elohim significa el Todopoderoso. Entonces, cuando Él le dice, ¿quién soy yo? El Padre no le dice quién es Él. Le dice más bien, ¿quién soy yo? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Eso es lo importante. Estoy en el problema y yo le digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me da esto que yo no lo aguanto? Lo importante no es si yo lo aguanto o no. Si yo tengo al yo soy al lado mío. Le dice a Moisés, el gran yo soy va a estar contigo siempre. Cuando David ataca a Goliat, ya lo había entrenado en el campo. Por eso David dice, venían los osos, venían los tigres y yo lo defendía, tenía una experiencia. Porque el gran yo soy estaba con él. Cuando lanza la piedra no era porque él tenía mucha fuerza, porque era muy hábil. Era porque el gran yo soy estaba con él. Eso es lo importante. No es lo importante lo que yo soy, sino lo que Él es. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así tan fácil, ¿no? Suena así como fácil, ¿no? Pero a veces luchamos con el yo soy nuestro. Por eso el Señor dice que de nuestra boca ya se debe de quitar el yo. Es que yo quiero, es que yo hago, es que yo soy así. Un día una persona me prestó un equipo y me lo fue a pelear. Pues llegó de repente y yo me le quedo viendo, pero con palabras, y le digo, oye, pero hermano, y no que llegas a la iglesia, le digo, no, espérame, me dice, eso es allá, esos son los sábados, ese es otro rollo. Aquí yo soy Juliano, yo sí, ya me quedo, ¿verdad? Entonces, clarito te lo digo, dice, allá está, allá, ese es allá, dice, ese es el sábado, pero aquí yo soy. O sea, totalmente allá era una cosa y aquí era otra. Entonces el yo soy, el Dios Todopoderoso, el Elohim, debe estar con nosotros todo el tiempo. No decirle, mira, ya se acabó el domingo, ¿qué son? Las 12 de la noche, el lunes, ya soy Javier, listo, vámonos. No, siempre con nosotros, porque no es lo que yo soy, sino lo que Él es. Dice, Dios, no llama a los capaces, capacita a los que llaman. Lo vemos con Josué, lo vemos con Daniel, lo vemos con todos. Y noten que a todos les ha cambiado, no solamente la forma en que venían de afuera, también el nombre.
Por eso Apocalipsis dice que también tenemos un nombre. Este no es el que tengo allá arriba. Él tiene un nombre, porque no es lo mismo estar en el mundo y que el mundo te ponga el nombre a que él te lo ponga. El mismo que le quitó a Abraham, le quitó a Sara también, le quitó a Jacob, le puso Israel. Jacob, el usurpador, el que arrebata, es un sinónimo de ese nombre, el que arrebata, el usurpador. Pero ahora le puso Israel, el que ¿qué? Los que pelean, ¿verdad? Contra Dios. Pero, y así a Saúl también le quitó el nombre, ¿no? Sí, también le cambió el nombre. A Pedro le cambió el nombre, también le cambió el nombre. ¿Te das cuenta? O sea, él cambia y dice, tú vienes del mundo, te llamas X, ¿no? Juan, Pedro, ahora te voy a poner este. Y dice Apocalipsis que tiene un nombre nuevo para nosotros. ¿Por qué? Pues obvio, es vida nueva, es una vida nueva. No podemos seguir ya llamándonos del mismo nombre. Entonces, grandes cosas y maravillosas que tiene nuestro Dios para nosotros. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos, si es que lo sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Pero fíjense bien, y sabemos. Pero el mundo allá afuera no lo sabe. Entonces dice, a los que aman. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, ama a Dios por sobre qué. Todas. Por eso dice, a los que aman, no dice a los que lo aprecian, a los que se llevan bien con él, a los que, no, amar. Dice, todas las cosas, tampoco dice algunas, todas ayudan para mí. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios. Y dice, son llamados. Porque puede ser que hay unos hermanos, como diríamos, que se han llevado muy light. Y dice, pues está bien. Bueno, pues el Señor tiene un propósito. Pero al que más necesita, quiere, es el que más también le va a dar más el propósito. Más situaciones para irlo moldeando, apretando, cambiando, ¿verdad? Dice, las dificultades no son accidentes fortuitos en nuestra vida, son herramientas divinas. ¿Qué será lo que hace una herramienta? Yo le decía una vez a una persona, hablando de un tema de superación, le decía yo, si yo te pongo una caja aquí de herramientas, pinzas, desarmadores, y te digo, arregla ese refrigerador, no sabes ni cuál usar, no sabes si es la de punta, es no sabes, porque nunca has estudiado eso. Entonces, a veces tenemos la herramienta, dice, está la oración, está el ayuno, la palabra, todo nos lo dejó el Señor. ¿Para cómo lo utilizamos? Esa es la otra pregunta, ¿verdad? Entonces dice, sino herramienta divina. Entonces, en ese momento, el Señor está con tu paciencia trabajando, ¿verdad? Te está desarrollando la paciencia y te va a emplear esa herramienta. Listo, Señor, a ver, este problema es como que es mi carácter. Soy muy agresivo, soy muy explosivo. Y más me manda gente que me provoca. O sea, entre más me aparto de la gente y más me provoca. Ahí me paro y digo, pero ¿por qué me están provocando? Está trabajando en mi carácter. Entonces, eso es lo que Dios quiere que haga. Voy manejando y no me gusta que se me atraviese, y más se me atraviesa. Y más los taxistas porque quieren ganarle a uno. ¿Sí? Entonces, realmente hay que ser, por eso dice, tenemos que estar en oración, ahorita lo voy a poner, pero hay un ejemplo aquí, dice, José en la prisión injusta se convirtió en el camino hacia el palacio a Faraón. Mira el ejemplo, injusta la prisión de José, sí, por eso digo, no lo sacó, estaba con él, porque en realidad José huyó de ese problema. Era injusto, claro que era injusto que estuviera ahí, pero el Señor quería moldear esa parte. Pero ese fue el camino que le abrió para llegar a Faraón. ¿Qué camino está abriendo el Señor en nuestra vida? Conforme a su propósito. David, enfrentar al gigante de Goliat, formó a quien nada más y nada menos que el futuro del rey de Israel. Y hasta hoy en día es reconocido en Israel como el mejor rey que han tenido. El mejor. Paz, prosperidad. O sea, para ellos ha sido el mejor rey. Ni Salomón. Pero Dios estaba forjando desde que era un niño, lo estaba preparando para rey. Imagínense que, ¿para qué cree que nos está formando a nosotros? No nos está formando nada más para
para que un día nos cerremos nuestros ojos y andemos por ahí. Dice, bueno, pónganse por ahí a ver. Dice que Apocalipsis que vendrá con todos sus kadosh, todos los santos vendrán con él de regreso a la tierra. ¿Para qué? Para gobernar, ¿verdad? Entonces, si te va a estar preparando para un principado, para un gobernador, pues, por eso es que es duro. Por eso es que a veces decimos y le decían a Jesús, dura es tu palabra. Pues sí, dice Pedro, pero es palabra de vida, ¿qué le vas a hacer? Porque te está capacitando para ese nivel. Cuando venimos a Cristo no venimos nada más porque pues ya que no, iniciamos en un reino en el cual nos está día a día preparando para ese príncipe, para estar con él siempre. No dice, y no dice que andaremos algunas veces con él, no. Jesús nos rescató a todos, derramó su sangre en el Calvario, permitió todo ese dolor con la esperanza de que tú y yo un día cabalguemos con él, pero siempre, dice Apocalipsis, y siempre estaremos así con él. Donde él vaya, iremos. O sea, esa es la relación de ese tamaño. Por eso es que el Señor dice, tenemos que moldearnos a su poder. Ya no estrujar ese cuerpo. Por eso Pablo decía, me golpeo a mí mismo, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? Dice, ¿cómo descubrir este propósito? Escuchar la voz de Dios. Cultivar una vida de oración constante y meditación en su palabra, que era lo que yo decía de la oración. Jeremías 33:3 dice, nos invita, clama a mí, no dice simplemente, clamar es más que orar. Clama a mí y yo te responderé. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No las he enseñado? No las he enseñado, hermano. Créanme, no se trata de que sabemos más que cualquiera, físicamente, pero simplemente yo me sorprendo cuando alguien le habla allá afuera de la escritura y dice, tú sabes bastantísimo. Le digo, no, yo no sé nada, es que tú no estudias nada. No es que yo sepa mucho, es que tú lees poco. Entonces Dios nos ha mostrado, entre más oramos, más buscamos a Dios a través de su palabra, a través de la escritura. Por ejemplo, si usted se pone y abre Levítico y dice, no le entiendo que dice aquí, y traerá un becerro y lo degollará en la entrada del templo. Y dice, a ver, espérame, ¿qué era la entrada? A ver, ¿de qué tamaño era el becerro? A ver, ¿quién lo degollaba? ¿El sacerdote o yo? Eso ya es estar en comunión, es buscando en su palabra, es estar registrando, ¿verdad? Es estar esculcando lo que dijo Jesús. Escudriñar es lo mismo que leer o revisar. Si tú mandas a alguien a un cuarto y dice, ya buscaste, ya busqué, pero no escudriñaste y empiezas tú a tirar todo cajón por cajón y se acastaba. Encuentras eso. Por eso dice el Señor, clama a mí, yo te voy a responder. Y dice, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Y todavía no conozco nada. Créame que no conozco nada. Porque de las 4 letras nada más, no termino de estudiar su nombre. El Yude Hei Bat Hei significa muchísimas cosas. Pero no lo he terminado ni una letra. Identificar dones y talentos. Primera de Pedro 4:10 nos recuerda, cada uno debe poner al servicio de los demás el don que ha recibido. Qué interesante, dice Pedro, hay que poner en servicio de los demás el don que ha recibido. Entonces el Señor me mandó y yo siento que me dio ese talento de cantar alabanza, yo lo voy a hacer con todo mi corazón. ¿Y qué tengo que hacer? Pues buscar una alabanza, practicar la alabanza, aprender esa alabanza. Y créanme que las que yo he leído tienen muchísimo, y digo, Señor, ¿por qué las he cantado? En realidad le digo, honestamente, hay algunas que le he cantado como, y de repente cuando ya me toca a mí aquí me quedo viendo las palabras tan hermosas, dice tanto, ¿verdad? Que no me había dado cuenta. Entonces ese talento yo lo tengo que poner al servicio. Si el Señor dice, tú eres bueno en esto, ahí tengo que, pero con amor, ¿verdad? No nada más de que bueno, ya está. No, con amor hacerlo. Dice, buscar consejos, esto es importante, rodearnos de mentores sabios y estar dispuestos a obedecer la dirección divina, incluso cuando traiga nuestra lógica humana o nuestros planes personales. ¿Esto qué significa? Que si nosotros aún no logramos saber ese camino, sí,
es válido consultar, dice, a un mentor sabio. Obviamente una persona que esté entregada a las cosas de Dios, que me pueda guiar para encontrar ese proceso. Una ocasión vi, en México estaba yo en una capacitación y me hizo llorar un video que pusieron y decía uno, en esta empresa, que ya fallecieron los dos, dice, vamos a lograr los 5,000 millones de pesos en 10 años. Y el otro que estaba al lado, que fue uno de los fundadores de la empresa, dice, no creo poder ver que se logre esa cifra. Y el que estaba, el otro fundador lo volteaba y le dice, te presto mis ojos para que lo veas. No, yo me quedé impactado y dije, Dios mío, fíjate, qué declaración. El otro dice, no veo, te presto mis ojos. Es decir, hay veces, y yo he tenido ese privilegio en esa parte, que yo mismo no veo ese talento, pero hay otro que lo ve. Y me han dicho a mí, tú eres bueno para eso. No, sí, ese es tu camino. Y yo también lo he hecho. Yo he encontrado personas que dicen, yo no creo poder hacerlo, y le digo, yo creo en ti. Y hay una frase que nos decían ahí, tú tienes que creer más en ellos que ellos en ellos mismos. Entonces, el Señor creyó en mí antes de que yo mismo lo creyera. El Señor creyó en ti, en ese talento que tienes, antes de que tú mismo lo creas y que tú mismo aún hoy sepas que lo tienes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar a alguien que diga, ¿tú cómo ves? ¿Será que me queda bien la limpieza? ¿Será como ves? No, hermano, si le pasé un trapo y era el polvero que queda, no. Entonces, búscale por otro lado. ¿No? Porque es así, hermano. ¿Verdad? Parece algo tan simple, pero hay quienes les encanta. Yo estaba en una plaza acá, por el periférico, y le digo a una muchacha, audífono, y le digo, oiga, le digo, le voy a regalar este volante, yo tengo un negocio, si usted quiere. No, dice, mira cómo he invitado, pero a mí me fascina limpiar. Dice. Yo llego temprano, lavo los baños, me pongo mi música, me encanta limpiar. Fíjate. Así. Entonces es su talento, ¿no? Le encanta. Hay gente que le va a decir, a mí no me mandes a la cocina, para nada. A mí déjame acá. Entonces, tenemos que... Ahora, si yo no sé ni en la cocina ni en nada, entonces alguien debe decir, oye, aconséjame a dónde voy, en qué soy bueno, ¿no? Puede ser que encontremos. Pero lo primero es a Dios, obviamente, no al hombre. Vivir con un propósito, ya vamos a terminar. Nuestro llamado, si pues coméis, dice Pablo, acá en el Nuevo Testamento, o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria del Señor. ¿Verdad? El propósito divino se llama servicio humilde a otros en el nombre de Cristo, amor sacrificial que refleja el corazón del Padre, fidelidad diaria en las cosas pequeñas que Dios nos ha confiado. Imagínense, cosas pequeñas, ¿verdad? No porque yo esté ahorita o yo de aquí un mensaje significa que soy más que los demás y que ya está, ya casi el cielo está, ¿no? Hay detalles pequeños en los que yo estoy fallando, ¿verdad? Puede ser que rechacé a alguien en la calle, puede ser que el Señor me mandó que yo le diera una moneda y no se la di, endurecí mi corazón, puede ser, no sé qué tantas cosas cometo, ¿verdad? Entonces, en todo eso, fidelidad diaria en las cosas pequeñas. La prueba llega, enfrentamos circunstancias difíciles que parecen sin sentido, injustas, cuestionando el plan de Dios. Número 2, Dios trabaja en nosotros refinando nuestro carácter y desarrollando frutos espirituales profundos. Número 3, comprendemos cómo Dios usó nuestras luchas para prepararnos y bendecirnos para su gloria. Hasta este momento, hacer un resumen de nuestra vida y decir, Dios usó todas esas peleas anteriores para bendecirnos. ¿Fue una bendición? Sí. ¿Verdad? Sí o sí. Porque todas las cosas son para Dios. Nuestra formación se convierte en testimonio que bendice a otros y expande el reino. Es decir, esos problemas que tuviste, esa enfermedad crónica que Dios te salvó o que no lo salvó a la persona, pero sirvió para expandir el reino, para testificar de él. Yo cuando me preguntan de lo de mi hijo, yo le digo, ahí se manifestó la gloria. ¿Cómo? Pues le digo, sí, siempre estuvo Dios ahí y se manifestó la gloria de Dios.
Y le digo, y el nombre, a mí lo que más me interesaba era que el nombre de Dios fuera glorificado. Y lo hicieron los médicos, lo hicieron las enfermeras. Así que para todo ese problema, que aparentemente para mí, en mi perspectiva, no tiene como que camino, dice Cristo, pero antes, dijo Cristo, antes que se haga la voluntad y no la mía. Es decir, yo no puedo entender qué va a pasar adelante. Yo no sé qué vaya a suceder, pero ante todo, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de la vida de nosotros. Amén. Amén. ¿Ok? Mantenernos firmes bajo el peso, propósito de Dios. Oración constante, ya lo mencionamos. Perseverancia en la fe. Y una confianza, dice, inquebrantable. Salmo 138 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios siempre termina lo que empieza en nosotros. O sea, qué interesante palabra de Dios que dice, va a cumplir el propósito en mí y siempre termina lo que empieza. Así que nosotros todavía no somos materia terminada. No somos un producto terminado. Está perfeccionando a los santos para estar con Él. Ese es el propósito. Ese es el propósito del problema, de tu problema, de mi problema, de la enfermedad, del problema económico, del problema del país. Ese es el propósito. Perfeccionarnos a nosotros para terminar su propósito. Imagínate aquellos que no tienen propósito. Imagínate desde este momento, esta perspectiva que tenemos, que ahora alguien te diga que se va a matar porque no tiene un propósito. Te va a estallar la cabeza, va a decir, no puede ser. No los he encontrado porque no has buscado a Dios. El llamado es a ser prensados para la gloria. Es un privilegio divino, es un propósito eterno y es una entrega total. ¿Verdad? Ser prensado, dice, no es castigado, es un privilegio sagrado. Dios nos considera dignos de ser moldeados para su obra. En la presión, Dios nos separa para un propósito eterno y glorioso que trasciende esta vida temporal. Fíjate bien, en la presión nos separa. ¿Qué significa santos? Apartados, separados. Dice Pablo, ya nos ha santificado. La iglesia está llena de santos, de gente separada, apartada para el uso exclusivo de Dios. Eso es. En simples palabras, santo, kadosh, apartado. ¿Verdad? Entonces, Dios nos prepara y nos separó para el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que trascendamos a nivel no temporal, sino eterno. Entrega total, invitación es clara, entregar nuestra vida completamente y confiar en su plan perfecto, incluso bajo la presión. Incluso bajo la, como lo hizo Jesucristo en el monte de Getsemaní. Incluso bajo la opresión. No era fácil saber que todos los pecados de la humanidad venían sobre él. Lo sabía. Y entonces le dice a los apóstoles, oren conmigo, platiquen con Dios junto conmigo. Difícil. Y volvió a ir, le dice, se quedaron dormidos, oren conmigo, y se volvían a quedar dormidos. Es una lucha, yo lo sé. Es una lucha que decimos a veces, hermano, ora por un hermano que está en el hospital. De repente salimos, a mí me ha pasado, y hasta el domingo siguiente hoy me dice, gracias a Dios ya mejoró el hermano. Dios mío, ni un día oré por el hermano. O sea, le pasó a Jesús. Le dijo a los, velen conmigo aquí. Allá se iban y se iban a dormir, ¿no? Entonces, realmente es así, ¿verdad? Entonces dice, termino con esto, dice, hoy es el día para decir sí al propósito divino de nuestro Dios. Permitamos que Dios nos prense, nos moldee, nos transforme para cumplir el glorioso propósito que ha diseñado para cada uno de nosotros desde la eternidad, desde que nosotros nacimos. Así que terminó con esa diapositiva. Dice, no eres un error en esta vida, como muchos piensan. Muchos dicen, fue un plan fallido de mis papás. No es así. Dicen otras cosas, ¿verdad? Pero en este santo lugar no se debe mencionar. Pero tú no fuiste un error. Tú fuiste un propósito de Dios, según el libro de Jeremías, del 1, 4 y 5. Él ya lo tenía planeado de los cielos, así que cuando uno de esos angelitos viene a esta tierra, es porque tiene un plan. Y qué terrible, ¿verdad? Cuando le quitan la vida. Es probable que hayas eliminado a un gobernador, a un predicador, a un gran líder para Dios. Amén, hermanos. A Dios, amén, hermano, que Dios me los bendiga. Le dejo el lugar a mi hermano que está ahí. Dios me lo bendiga.